Alfonso Zambrano Pasquel. Doctor, un gusto tenerlo en los micrófonos de Radio Cuantena en esta mañana para escuchar su criterio y comentario de este antes y después del asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio y del debate último que se dio en el país, donde todo el Ecuador observó el criterio de los candidatos a la presidencia de la República. Lorena, denle la bienvenida y buenos días al doctor Alfonso Zambrano. Buenos días, doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Qué gusto tenerlo en los micrófonos de Radio Cuantena para analizar precisamente algo que realmente conmocionó al país. Definitivamente no importa la tendencia política ni la forma de hacer política y si muchos estuvimos de acuerdo con él o no, con sus ideas, pero es una vida que se perdió y de una manera en que ya no queremos seguirlo viviendo. Entonces, un antes y un después de este asesinato, ¿cuál es su análisis, doctor Alfonso Zambrano Pasquel? Buenos días. Muy buenos días a usted, doña Lorenita, y a don Emilio. Y yo esperé algunos días para dejar algunas reflexiones en torno a este hecho muy lamentable. Bien dijo usted, Fernando Villavicencio era una figura controversial. En lo personal, pienso que en muchos momentos tuvo muchas razones para lo que denunciaba, probablemente en otros no. Pero él sí era un activista político y cumplía con su rol y con sus funciones, más allá de que para algunos haya resultado con afecto y para otros con desafecto, a veces porque terminaba de alguna manera lesionando los intereses de terceros. Desde Abdón Calderón Muñoz, 1978, el país se sacudió en aquel momento con ese asesinato cobarde en el que pudo rápidamente, o luego de investigaciones, incluso determinar que había algún mayor de la policía involucrado, que habría contratado a los sicarios, que eran de un grupo de la Universidad de Guayaquil, y atrás del tema como autor intelectual, porque había un intermediario, que era el mayor de la policía, y un autor intelectual, que era un ministro de gobierno, general del ejército. Hecho sumamente grave. Bolívar Que no, Jarrín Cagüeñas. así es. Que el mayor Hermosa, yo he omitido los nombres, pero los nombres están registrados, más es un proceso célebre. Luego de eso, no habíamos tenido un suceso como el que pasa con Fernando Villavicencio. Muy grave, sin duda. Pero lo que pasa con Fernando Villavicencio es la consecuencia de esta escalada de violencia y de terror que vive sufriendo, experimentando el Ecuador. En esto quiero ser muy enfático, porque hace 10 años, 12 o 14, sí, el nivel de muertes violentas por 100.000 habitantes era del 5, 6, 7, y Ecuador hoy va este año, 2022, probablemente a repuntar con un promedio de alrededor de 30 muertes violentas por 100.000 habitantes, como dije en otro momento con ustedes, arriba de Colombia, arriba de Brasil y arriba de México. ¿Qué es lo que pasó para tener una idea clara en toda esta década de crecimiento de la violencia? Primero, las condiciones económicas en el país se han ido depauperando. Hay más gente pobre. El Estado en general como Estado ha recibido ingentes recursos y probablemente los recursos no fueron canalizados de la mejor manera, porque puede haber obra pública importante y grandes hospitales, carreteras y lo demás, pero hubo un olvido hacia el sector depauperado, el sector del cual es reclutada, ¿verdad? Este trabajo incluso del sicariato por parte de la delincuencia organizada. La base social ha sido desatendida y esa es una consecuencia que explica el nivel en mucho de la violencia estructural que vive el Ecuador, sumado a que no hay control en el ingreso de armas, no hay control en el tema de la droga. Ecuador es la autopista de la cocaína de América Latina, el principal exportador, sea al hijo por año pueden ser de 200 toneladas, se van 800, es decir, Ecuador ha llegado a un momento en el nivel de inseguridad de lo más grave que se consolida con el asesinato de la semana anterior del dirigente Villavicencio. Pero hay una situación aquí, miren,
se habla en un momento dado. Las etiquetas no siempre son buenas, no hay que caer también en el lawfare, la guerra jurídica, echarle la culpa al vecino. Seamos muy objetivos. Alguien dice incluso que es un magnicidio. Bueno, el magnicidio es el asesinato de una persona que tiene mucho poder, mucha influencia. No sé si sea ese el caso, pero otros hablan, incluso el propio presidente ha dicho que es un crimen político, pero crimen político porque lo ordenaron políticos o porque fue asesinado por motivos políticos. No lo sabemos. No falta quienes digan que es un crimen de Estado, pero está muy lejos de la realidad, por lo menos objetivamente hoy, afirmar que el Estado lo haya mandado a asesinar al ciudadano Villavicencio. Otros dicen hay responsabilidad del Estado. Ese es otro tema en el que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la seguridad de todos, de usted, don Emilio, usted, Lorena, de Alfonso Zambrano y de todos los que nos ven y escuchen y nos vayan a escuchar, la seguridad, el principal responsable de la seguridad es el Estado. Y aquí tenía su seguridad, incluso personal, tenía la seguridad que le daba el Estado. Yo he escuchado incluso en apenas un día al general Carrillo, que está de candidato asambleísta justamente y muy cercano a Fernando Villavicencio, que ayer dijo algo terrible, dijo, yo no confío en el mando policial, porque a mí me traicionaron. Bueno, si ni siquiera confía en el mando policial, ¿en quién se confía? Pero si no confiaba en el mando policial, el general Carrillo, que había sido ministro incluso del Interior, comandante de la policía, director estratégico en inteligencia y demás, o sea, nunca supervisó el general Carrillo el nivel de seguridad que en realidad tenía Fernando Villavicencio. Esa era la pregunta, doctor, esa es la pregunta del millón. Permítame interrumpirlo para cumplir con nuestros auspiciantes electorales y volvemos en un minuto con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Usted está escuchando Buenos Días, País. Este es un espacio de clasificación A, apto para todo público, de contenido P, publicitario. Me acaban de robar el celular. Me acaban de robar el celular. Me lo dieron en cuotitas. Todavía estaba pagando. Ahí tenía las fotos del cumple de mi viejita. Loco, ahorré 6 meses para comprarlo. Era mi herramienta de trabajo. En segundos te quitan meses de esfuerzo. Nos están robando el tiempo, la vida y la esperanza. Entre odios y polarización, nos están robando el futuro. Es urgente. Rescatemos al Ecuador en unidad, con decisión. SOS. Ahora vivo presente. Javier. Con Javier el presidente. Javier Herbas, presidente. Vota Listas 33. Publicidad electoral, presidente 2023. Mi nombre es Richard Romo, candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito 3 Guayas. Juntos, con Miriam Espinosa, Juan Carlos Calderón, María José Robalino y Luis Tomalá, propondremos nuevos proyectos de ley que garanticen una verdadera seguridad ciudadana, educación, empleo, salud y una frontal lucha contra la corrupción. Con Yacu construiremos el Ecuador que todas y todos los ciudadanos quieren. Yacu presidente, somos Ecuador, vota Lista 2. Publicidad electoral, asambleístas provinciales 2023. Me acaban de robar el celular. Me acaban de robar el celular. Me lo dieron en cuotitas. Todavía estaba pagando. Ahí tenía las fotos del cumple de mi viejita. Loco, ahorré 6 meses para comprarlo. Era mi herramienta de trabajo. En segundos te quitan meses de esfuerzo. Nos están robando el tiempo, la vida y la esperanza. Entre odios y polarización, nos están robando el futuro. Es urgente. Rescatemos al Ecuador en unidad, con decisión. SOS. Ahora vivo presente. Javier. Con Javier el presidente. Javier Herbas, presidente. Vota Listas 33. Publicidad electoral, presidente 2023. Guayaquileñas, guayaquileños, les saluda Galo Cabanilla, candidato a asambleísta del Distrito 1 del Guayas. Junto a nuestro equipo, Carelis Bustamante, Luis Leones, María Cabezas y Jorge Zambrano, propondremos la Ley de Aseguramiento Laboral, que fomentará la creación de 300.000 empleos para jóvenes.
Junto al presidente Yacu Pérez daremos seguridad, trabajo, salud y educación de calidad. Yacu Presidente, somos Ecuador. Vota lista 2. Publicidad electoral. Asambleístas Provinciales 2023. Fin de espacio publicitario. Volvemos con Buenos Días, País. Ocho de la mañana con 48 minutos. Lamentablemente los tiempos, mi doctor, se nos han acortado enormemente por las promociones electorales que debemos cumplir. Pero la pregunta del millón es, en la parte final, ¿cuál es su recomendación? Porque las elecciones son el día domingo. ¿Cuál es la línea más importante que debe precautelar quienes pasen a la segunda vuelta electoral para ir enderezando esta situación? Y doctor, ¿cómo se deben llevar a cabo las investigaciones para no hacer acusaciones antojadizas o políticas y que mucha gente quiera pescar a río revuelto frente a este vil asesinato? Lo diré brevemente por el tiempo. Si somos objetivos, salió Villavicencio por el lugar que no tenía que salir, por el frente, cuando pudo salir por el parte interior de donde estaba. Primero. En segundo lugar, ¿qué seguridad si no había un policía dentro del vehículo? Del lado izquierdo no había ninguna seguridad. El lado desde donde es abarrajado a tiros. Ahí había campo abierto. Hubo barrido de seguridad en la zona, no, ni en los edificios tampoco. O sea, lo que hubo fue inseguridad total y absoluta. Lo raro es que en pocos minutos ya haya 6 detenidos, 8 detenidos, y eso tiene que investigarse. Tiene que investigarse también si es verdad o no, que hubo llamada a dirigentes políticos o no, como dice bien Lorenita, para ser muy objetivos. Este es un proceso de investigación que recién arranca. Ojalá que en verdad haya personal del FBI para transparentar la investigación, ¿no? Y que no terminen los autores. Materiales pueden ser conocidos, pero habría que identificar sin duda, porque el país necesita eso, ese baño de verdad. ¿Quiénes han sido los autores intelectuales y los motivos? Los motivos pueden ser de diversa índole, por venganza, por razones políticas, por lo que fuese, pero ¿quiénes estarían atrás de un asesinato perverso como este que tiene que ser investigado y que tiene? Ojalá, porque no siempre, lamentablemente, se descubren los autores intelectuales. Enlazado con esta idea está el tema en la Asamblea. El tema central, sin duda, y lo apreciamos en el debate, es el tema de la seguridad. Pero muy pocos, y lo digo con toda objetividad, muy pocos candidatos están realmente preparados no solo para opinar de seguridad, sino para plantear respuestas, porque alguien puede ser un buen teórico, decir A, B, C, D, sí, cómo lo va a hacer, y con qué lo va a hacer, y cuánto le va a costar. El tema central es el tema de la seguridad ciudadana, porque sin seguridad, yo lo comento en casa, lo comento con amigos, sin seguridad no hay turismo, sin seguridad no hay economía, sin seguridad no hay inversión, sin seguridad no hay nada. Yo sí pienso que la seguridad de ley es transversal, pero para tener idea de lo que se opinó incluso, se dijo que por qué no, y omito nombres, se dijo que por qué no los jueces que tienen que lidiar con temas de delincuencia organizada y temas de corrupción, por qué esos jueces tendrían que estar fuera del país, en embajada o consulado. Primero, tendremos idea de cuánto costaría desplazar a jueces a embajadas o consulados, y qué pasa con la seguridad de la familia de los jueces, los hijos, etcétera, los nietos. Entonces no es una tarea sencilla, pero ya se echó a la bomba a ver qué pasa. Por allí dijo también otro candidato que la gran respuesta es hablar en el sistema de jurado. Argentina tiene algunas decenas de años y va poco a poco implementando el sistema de jurado con alguna controversia interna, pero yo le voy a dar una respuesta. John Gotti, en la época de las familias de Nueva York, después de que son las 5 familias desmanteladas, John Gotti se convierte en el capo, el tutti di capi. Y John Gotti salía bien de todos los casos de jurado. En unos casos porque lo sobornaba, en otros casos porque mandaba a matar a algún jurado y finalmente fue condenado. Entonces, mire, a veces se habla sin tener idea. Alguien, oiga, diga, jurado, hay que reformar la Constitución. Entonces, jueces sin rostro, hay que reformar la Constitución. Entonces, alguien le sopló a algún candidato la idea y ahí presionado, miren, dijo, habló de jurado. Muy buena, muy buena. Sí, doctor, perdón que lo interrumpa, estimado doctor. Nos comprometemos a terminar las elecciones después del 20,
queremos restablecer, porque ya habrá menos presiones del tiempo, porque se nos quedan en el tintero temas valiosísimos temas, doctor. para, con su experiencia, poder orientar bien antes de la segunda vuelta electoral. Entonces, estaremos con usted después de las elecciones del 20 para continuar con esta parte muy importante que es el tema del Poder Judicial y la seguridad relacionada con el tema. Muy Muchas gentil, gracias, estimado doctor. Muchas gracias. No, a usted, don Emilio, hay mucho material, solamente no olvidar, un gran acierto de Villavicencio fue hablar de la necesidad de la ley de extinción de dominio en su vertiente original para combatir la corrupción y combatir la impunidad. Eso sí hay que rescatar. Y no lo dijo ningún candidato, ¿ah? No, claro, porque estira unos pies, porque van a investigar los bienes, las fortunas hechas durante generaciones, porque eso es importantísimo poderlo tocar en un momento posterior, don Emilio. Excelente, lo estaremos